En esta ocasión tenemos a la arquitecta María Esperanza Viramontes Villalpando, que está aquí con nosotros y nos va a presentar la conferencia sobre el árbol, la ciudad y el árbol. La arquitecta Esperanza es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es especialista en medio ambiente y arquitectura bioclimática por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Y es maestra en arquitectura bioclimática por la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe, ¿no? En Panamá también, y en la Universidad de Colima también en México. Hizo su tesis de maestría sobre la guía de diseño bioclimático de espacios abiertos, en donde propone un nuevo método para evaluar el microclima. Tiene 35 años de experiencia trabajando en este ramo como docente y en su despacho sobre arquitectura de paisaje. Obtuvo la medalla al mérito universitario por la labor académica realizada durante 25 años en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Desde hace 21 años dirige un estudio propio de asesorías en paisaje mexicano, en donde se ha desarrollado con más de 100 proyectos en arquitectura del paisaje, principalmente en las áreas residenciales y comerciales. Bienvenida, maestra. ¿Sí? Aquí le cedo el micrófono. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a ti por invitarme y bueno, un gusto. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Pues a mí me tocó hablarles del árbol y la ciudad. Empezamos con esta imagen, que es una bella imagen que ya no existe, del Valle de México, el cual ha sido transformado tremendamente, ¿sí? Justamente todas estas masas arbóreas y estos ecosistemas de vegetación pues se han ido transformando con el asentamiento de las ciudades, no solo de la Ciudad de México, sino de las ciudades en el mundo. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Creo que ahora ya mejor. Ok. Y miren lo que hacemos, ¿no? Con los asentamientos urbanos, lo que pasa, ¿no? Se modifica el medio natural, y entonces hay las emisiones de gases a la atmósfera, la compactación del suelo, la reducción de áreas verdes, la falta de infiltración de agua a los mantos freáticos, la alta densidad de población, de construcción, pues ese es el resultado, ¿no? Transformar cómo ese medio natural con los asentamientos urbanos pues se ve modificado y se ve transformado. Y bueno, yéndome un poquito a otra escala mayor, pues nuestro mundo a veces como que se nos olvida que formamos parte de este planeta Tierra y bueno, en este planeta Tierra las cosas están planeadas bien, aunque la forma del planeta es muy complicada, debido a eso tenemos diferentes latitudes, diferentes tipos de clima, diferentes altitudes con respecto al nivel del mar y el árbol está presente a nivel de masas de árboles que conocemos como bosques y estos bosques pues se van distribuyendo en el mundo, en nuestro planeta y van generándose diferentes tipos de bosque de acuerdo a estas condiciones ambientales que tenemos en nuestra tierra y así tenemos pues bosques de coníferas y bosques de palmas y bosques en zonas áridas y bosques de árboles caducifolios y todo eso no es más que el resultado o la adaptación de estas formas vegetales al medio físico, a esas condiciones que les mencionaba de clima, latitud, altitud, etcétera, tipo de suelo también. Y así como ejemplos de estos bosques que son conjuntos de árboles naturales, pues en México tenemos por ejemplo los bosques en torno a las lagunas de Montebello en el estado de Chiapas, tenemos los bosques de abedules, ¿no? Por allá por Rusia, tenemos los bosques de Finlandia, los bosques de coníferas en Finlandia. ¿Qué tal los bosques de árboles caducifolios, los maples y demás?
en Colorado. Y bueno, como les decía al principio, pues esto se ve modificado por los asentamientos urbanos y entonces esos ecosistemas naturales de vegetación se transforman, se reduce su tamaño, se modifica en las ciudades. Y aún así seguimos necesitando la vegetación para poder sobrevivir, O sea, los árboles, platicando alguna vez con una muy amiga bióloga, me decía, diles a tus alumnos que lo más importante que hacen los árboles es darnos oxígeno y que el oxígeno pues es totalmente indispensable para poder vivir. Entonces, lo primero es que el árbol nos proporciona oxígeno y aún estando en este medio modificado, pues la presencia de los árboles se vuelve fundamental y muy, muy importante. Entonces aquí tenemos, purifican el aire absorbiendo el dióxido de carbono y convirtiéndolo en oxígeno puro. También tienen otra función, ¿no? Los árboles también absorben a través de todo su sistema de raíces, absorben los escurrimientos superficiales, mejor en su medio natural, mejoran la calidad de vida en general. Aquí no sé si sepan que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud de la ONU, menciona que un ambiente saludablemente urbano para un habitante de una ciudad, la ONU recomienda 16 metros cuadrados de área verde por habitante en la ciudad. Y también se mencionan que el mínimo sería 9 metros cuadrados de superficie de área verde por cada habitante. Sin embargo, estaba revisando algunos datos y por ejemplo en la Ciudad de México no llegamos a 4 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces, pues ahí hay un problema, además de que está desequilibrado. Hay delegaciones aquí en la Ciudad de México que tienen una mucho mayor cantidad de área verde y otras que tienen menor cantidad de área verde. Controlan la temperatura. Esto es también desde a nivel planeta. Estas masas de vegetación, los elementos vegetales en general, no nada más los árboles, pues humedecen el ambiente, generan una humedad, incrementan la humedad relativa en el aire. Entonces, amortiguan la temperatura, hay un balance a nivel global, a nivel planeta, y desde luego ese balance es muy necesario en las ciudades, ya que las ciudades, los materiales que predominan pues son el concreto, el asfalto, el vidrio, el acero, etcétera, y entonces todas estas superficies que existen en las ciudades son materiales que absorben y emiten mucho calor, y entonces la vegetación viene a ser otro material que térmicamente funciona diferente, y entonces eso propicia un balance térmico que nos permite, más allá de estar a gusto, poder habitar las ciudades. Entonces, la vegetación no es un elemento, los árboles no son un elemento ornamental, ¿no? Que también lo son, pero más allá de eso va su misión para que estos espacios sean habitables y saludables. Bueno, sabemos que es el hábitat de seres vivos, ¿sí? Ahí viven aves y otros animales. Sabemos también que cada árbol diariamente absorbe la contaminación generada, imagínense, por 100 automóviles. Reducen la contaminación sonora por ruido y también pueden proteger a los espacios y a la ciudad cuando son masas arbóreas generosas, generan cortinas rompevientos, barreras contra el viento que pueden proteger de su acción también a los habitantes de la ciudad. Por último, protegen, obviamente son un filtro solar, son un elemento que nos genera sombra. Esa sombra, o sea, es una sombrilla natural debajo de la cual nosotros podemos permanecer más tiempo, por ejemplo, para leer al aire libre, para descansar, para contemplar algún espacio. No estamos diseñados para estar permanentemente expuestos a la radiación solar. Entonces, también la parte de generar sombra es algo muy importante que hacen los árboles en la ciudad.
y protegen de la lluvia, porque si no hubiera árboles, también el efecto de la lluvia en la ciudad sería terrible, y en las áreas desprovistas de vegetación ocasionaría erosión, desplazamiento de suelo y todos esos problemas que escuchamos en la época de lluvias en las noticias. Bueno, y pues con un enfoque ya más de paisaje urbano, yo les decía que bueno, a nivel planeta tenemos diferentes medios físicos, diferentes climas, diferentes altitudes, latitudes, y entonces los árboles, las diferentes especies de árboles, pues se adaptan a esos lugares, a esos sitios, y vienen a ser una imagen de referencia en la ciudad. Es decir, el paisaje urbano son los edificios, las personas, pero también lo son el bosque urbano o los árboles. Y entonces aquí tenemos una imagen de Miami, donde vemos que pues las palmas en Miami son totalmente protagonistas del paisaje urbano, y que por otro lado pues tienen la bondad de que sombrean los espacios, y en estos lugares que tienen una humedad muy alta, un calor húmedo muy incómodo, pues permiten que fluya el viento a través de los espacios, y eso hace que digamos las personas puedan estar más a gusto expuestas al viento y bajo la sombra. Tenemos este ejemplo de los climas mediterráneos, donde la humedad no es tan alta como en el caso de Miami, y este ejemplo pues es Sevilla, el barrio de la Santa Cruz en Andalucía, en España, donde los naranjos son como el árbol urbano de esta región de Andalucía, y donde también pues generan unas sombras deliciosas para poder disfrutar de la ciudad, para poder estar, y desde luego contribuyen a elevar el porcentaje de humedad, sobre todo en la época seca. Y tenemos este ejemplo del beneficio que generan también los árboles conocidos como caducifolios. Los árboles caducifolios son los de hoja caduca, es decir, los árboles que pierden su hoja, tienen un periodo de defoliación en la época de otoño y tienen su periodo de foliación en la época de calor. Entonces los árboles caducifolios se adaptan a estas condiciones con beneficios para los habitantes de la ciudad, ya que en la época de calor tienen su fronda y generan espacios sombreados en los cuales podemos estar y protegernos de la radiación cuando hace más calor, y en la época de invierno pierden las hojas, y entonces los rayos solares penetran a través de estas masas arbóreas, haciendo un espacio también más confortable en la época del año donde la temperatura disminuye y entonces tenemos frío. Aquí tenemos otra imagen de cómo pues los asentamientos urbanos modifican este medio natural. Tenemos aquí el caso de Nueva York y el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, aquí en nuestra ciudad. Y ahora en esta parte les quiero hablar de los tipos de vegetación que hay en la ciudad. Existen una clasificación de 3 tipos de grupos vegetales que conforman lo que llamamos como el bosque urbano. El bosque urbano está compuesto por grupos naturales de vegetación, es decir, hay afortunadamente todavía en las ciudades espacios que tienen estos ecosistemas que son naturales, que no llegó el gobierno de la ciudad a hacer la plantación, sino que son áreas naturales que quedaron inmersas en la ciudad, ¿no? Ese es un caso que me impresiona mucho por la escala y porque los árboles de este parque nacional son la especie conocida como secuoya, ¿sí?, que son los árboles más altos del mundo. Y entonces este maravilloso bosque cerca de la ciudad de San Francisco pues está bajo la categoría de un parque urbano por la cercanía de la ciudad, y sin embargo pues este espacio es relacionado con la ciudad, pero es un ecosistema natural muy valioso que estuvo en peligro de ser abatido
cuando en los años 20 hubo un incendio en la ciudad de San Francisco. Y entonces pensaron que aquí había mucho material de construcción. Afortunadamente aparecieron personajes que defendieron la conservación de este espacio que hasta la fecha existe, afortunadamente. Aquí tenemos otra fotografía de las secuoyas. Y un ejemplo aquí de nuestra ciudad, que sería el Parque Nacional Desierto de los Leones, donde pues el árbol del parque, el árbol es el Abies religiosa, el oyamel, y también pues increíblemente pues esto forma parte del Distrito Federal, es un parque nacional, pero es un ecosistema natural relacionado con nuestra ciudad. Entonces esta sería la primera, con estos dos ejemplos, tanto el del Bosque Muir como el del Parque Nacional Desierto de los Leones, sería presentarles a ustedes la idea de lo que son estos sistemas naturales que aún existen en la ciudad. También lo que sucede en las cañadas de Interlomas y de Santa Fe, esos bosques de encinos que hay en estas barrancas, pues también son sistemas naturales que están presentes en la ciudad. El segundo grupo es el que le llamo grupos de vegetación introducida, o sea, ya no son sistemas naturales de vegetación, es vegetación que ha sido introducida, que se adapta a las condiciones de la ciudad y que bueno, que son vegetación que se produce en viveros de la región, locales, y entonces así tenemos, por ejemplo, lo que sucede con el Parque Tesosomoc-Azcapotzalco, este proyecto del arquitecto Mario Shetland. Este era un terreno agrícola antes de ser el Parque Tesosomoc, y afortunadamente en este tiempo que no era tan común, en los años final de los 70s, principios de los 80s, no era tan común hablar de sustentabilidad y de ecología y de áreas verdes y todo esto que ahora es muy común para nosotros, pues en aquel entonces no, en aquel entonces el tema era la vivienda. La vivienda era lo que había que atender en nuestro país, y sin embargo, a pesar de que le tenían ya puesto el ojo a este terreno para hacer otro conjunto de departamentos de interés social, afortunadamente se logró que la delegación Azcapotzalco autorizara la creación de este parque, que se inauguró en el año 82, 1982. Y bueno, lo puse aquí como ejemplo de vegetación introducida, aprovechando la imagen y demás, pues es un parque muy interesante de la ciudad, porque no sé si todos han ido, pero recrea la cuenca lacustre del Valle de México en el siglo XVI, es decir, toda la conformación que tiene el diseño del parque. Al centro del parque está el lago y todos los rellenos que se hicieron para simular el relieve en torno a este valle lacustre, se hicieron con producto de la tierra que se excavó para hacer los ejes viales de la colonia del Valle y demás. Aquí llevaron esa tierra y con eso se conformaron los montículos. Y regresando a los árboles, pues los árboles están colocados, pues son especies introducidas, es decir, aunque ya es como un microsistema ahí en Azcapotzalco, pues todos estos árboles fueron introducidos. Y por último, el tercer grupo de vegetación, les dije primero los naturales, después la vegetación introducida, y por último son el grupo de vegetación, que es maravillosa. La naturaleza a lo mejor sabe que los habitantes de la ciudad necesitamos de ella, y es estas especies que surgen entre las juntas de las banquetas, entre las grietas de los muros, etcétera. Es vegetación que surge ahí y que se adapta totalmente a estas condiciones de la ciudad, ¿no? Y así hay una gran variedad de especies que están, como se ve aquí en las imágenes, en los lotes, en las grietas, en las juntas. Creo que todos hemos visto el diente de león por ahí en algún rinconcito, en alguna fisura de la calle o de la banqueta. Es impresionante cómo igual, ¿verdad? No las plantó el gobierno del Distrito Federal, pero es vegetación que naturalmente surge.
se va depositando suelo en esos espacios, se van generando ambientes húmedos que propician que la vegetación surja de esta manera en las ciudades. Por ahí leía en un libro que se llama Naturaleza y Ciudad, hablando de este tipo de especies, que en Venecia, en Italia, se hizo un estudio donde mencionan que investigaron este caso y hay casi 50 especies que son vegetación que surge en Venecia, 50 especies diferentes de este tipo. Pasamos a otro aspecto del árbol y la ciudad, que sería cómo pues esa imagen del árbol es parte del escenario donde nosotros vivimos, donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Los árboles son muy protagonistas del paisaje, ¿no? Cuando vamos en la calle, lo que vemos son edificios y vemos los árboles. Los árboles son elementos mucho más grandes que nosotros y entonces los percibimos como algo mayor a nosotros y por lo tanto son muy protagonistas de la imagen urbana. Y esto también pues ha caracterizado y le ha dado identidad a muchas ciudades del mundo, como es el caso del cerezo japonés, ¿no? Es un símbolo de Japón, de la ciudad, de sus calles, de Kioto, de Tokio. Entonces el cerezo japonés, por ejemplo. Tenemos también el maple. El maple es totalmente un símbolo y es el escenario, ¿no? Es parte del paisaje de las ciudades, de algunas de las ciudades canadienses. Y en México no nos quedamos atrás. Entonces tenemos también un clima maravilloso y unas ciudades bellas. Y aquí tenemos el caso de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, en la época en que florecen las primaveras. Y entonces la calle se torna color amarillo y por supuesto que es algo que le da identidad, ¿no? ¿Qué tal los flamboyanes de la Plaza de Santo Domingo en Oaxaca? ¿No? Esto es como a final de mayo, cuando están terminando de florecer. Y vean el beneficio, ¿no? Además de la imagen en el paisaje, cómo la gente disfruta bajo la fronda de estos árboles, ¿no? Que sin ellos pues no sería posible tomar un descanso, aunque estuviera la banca, porque estás sin sombra, expuesto a la radiación solar. Nuestro organismo no funciona para estar horas y horas totalmente expuesto a la radiación solar, entonces necesitamos esta sombra. Y yo les digo también a mis alumnos que si ponemos a competir la sombra de un árbol o la sombra de estas velarias que están tan de moda, o una cubierta de concreto, una cubierta de acero, pues el árbol va a ganar. El árbol tiene la sombra perfecta, la sombra húmeda, la filtración de radiación que necesitamos para poder estar. Por ahí en otro libro veía también cómo hay un estudio según la densidad de fronda, del follaje de las diferentes especies, tenemos el porcentaje, ¿no?, de radiación que pasa a los pavimentos, a los paseos, a las banquetas, y nosotros podríamos hacer estudios para escoger especies que nos generen un ambiente totalmente planeado, que eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que falta es planeación. A veces hay cosas por casualidad que descubrimos como aciertos, pero nos falta mucho como la planeación para poder convivir amigablemente los árboles en la ciudad y nosotros con los árboles en la ciudad. Aquí tenemos otro caso, las palmas. ¿Y qué tal este árbol? Que es una maravilla, es todo un símbolo en la región maya, la ceiba, que estoy muy sorprendida de que ahora la ceiba ya se puede plantar aquí en la Ciudad de México. Seguro es una prueba del cambio climático, porque pues se supone que es de regiones más cálidas y sin embargo ya Teobaldo la está cultivando en sus viveros. Entonces algo pasa, ¿no? El calentamiento, el cambio climático es una realidad y este tipo de especies ya están presentes en zonas más templadas.
Y bueno, algo que también les quise mencionar es esta parte del árbol, ¿no? Como una referencia histórica. Entonces, los árboles son parte del escenario de la ciudad, del paisaje urbano, de la historia del mundo, de la historia de México y de nuestra propia historia. Y entonces aquí una probadita de ese tema, que creo que un historiador debería de tomar este tema para escribir un libro, porque me parece muy interesante. Tenemos el árbol de la noche triste, ¿no? Ahí sigue todavía en la calzada México-Tacuba, ¿no? Y es una referencia de una leyenda, ¿no? Que pasó aquí. Aquí lloró Hernán Cortés bajo la fronda de este ahuehuete. Entonces también es una referencia histórica, ¿no? O los árboles que son tan longevos. Las secuoyas que veíamos hace un ratito, pues las secuoyas alcanzan un diámetro enorme, mayor a 2 metros de diámetro de tronco, y pues viendo los anillos del tronco, cuando hacen ustedes una sección transversal, ustedes saben que se puede ver la edad del árbol, ¿no? Con los anillos que se dibujan en el tronco de los árboles, y ahí vemos pues que los árboles efectivamente, sobre todo los que tienen vida más larga, como es el ahuehuete, o no les cuento este árbol, el árbol de Matusalén, pues han sido testigos de muchos eventos ahí, ¿no? Testigos que no hablan. Aquí tenemos el árbol sobreviviente en el World Trade Center de Nueva York. Para la gente es una referencia, y van y dejan recados y fotos y demás. Es un elemento vivo que sobrevivió a esta desgracia que ocurrió por allá. Y aquí puse lo que mucha gente hace en los árboles, ¿no? De poner como su paso por la vida, por la tierra, y decir, bueno, en este árbol voy a marcar mi historia de amor, y pues ahí está también la historia personal en los árboles. Y bueno, brincando ahora a un tema no tan romántico, pues las condiciones del medio urbano, ¿no? Aquí tratamos de poner en esta diapositiva, ¿no? Cómo el árbol me parece que es mucho más feliz en el medio natural, sin concreto, sin asfalto, sin ruido, sin compactación en las vialidades, sin los efectos que ocasionan las construcciones, que siempre hay obra en las ciudades. Y por otro lado, aquí sí ven, creo que sí se observa, ¿no? El árbol muy feliz de este lado, y acá está más triste, enfermo a lo mejor, porque pues está en el medio urbano. Entonces los árboles pues los necesitamos en la ciudad, pero tienen condiciones muy diferentes al medio natural, y entonces es todo un reto para ellos sobrevivir, y todo un compromiso para nosotros saberlos tratar y saber hacer una planeación para dignificar la vida de los árboles, la nuestra y la de las ciudades, que creo que es lo que nos está faltando. Y bueno, tenemos que, como les decía, esos 3 grupos de vegetación. Tenemos, que le llamo yo el bosque urbano. Tenemos 3 categorías de espacios. La primera son los parques. Aquí puse como ejemplo en nuestro parque, nuestro bosque de Chapultepec, que es nuestro parque metropolitano, ¿no? Entonces los árboles están presentes en estos parques urbanos, que hay diferentes categorías de parques urbanos. El parque metropolitano pues es el de mayores dimensiones, el que tiene un radio de acción mucho mayor. Viene gente de delegaciones muy lejanas o incluso de otros estados a visitar el parque de Chapultepec. Ese sería como la primera categoría, ¿no? Los parques en el bosque urbano. Después tenemos los árboles de alineamiento. Todo esto conforma el bosque urbano, y esta foto nos gustó para expresar, ¿no? Este otro tipo de espacio en la ciudad, que son las avenidas, los bulevares, las calles, y este alineamiento de árboles que hay por todas las ciudades del mundo. Ese es el caso de los campos elíseos, que también forman parte del bosque urbano. Aquí se ve muy bien sin cables, ¿verdad? Sin cables y todo eso que ocurre de repente, que los pobres árboles con trabajos pueden crecer. Si hablaran, imagínense.
Después tenemos la siguiente categoría. Dentro del bosque urbano también los árboles están presentes en nuestras plazas, que son los centros de reunión de los habitantes de la ciudad. Y entonces aquí tenemos la Plaza de la Liberación en Guadalajara, es todo un éxito. Hace poco estuvimos por ahí y bueno, esta plaza que es todo un paseo peatonal bastante largo y como también pues es un ejemplo, ¿no?, de la presencia de los árboles en la ciudad y en las plazas, que son de estos lugares de reunión y de paseo de los habitantes. Bueno, el siguiente punto es las condiciones de manejo que estábamos diciendo, ¿no? Vean qué diferente, de los Campos Elíseos ya nos fuimos a esto. Y aquí, ¿qué sucedió? Pues que desgraciadamente hay una falta de conocimiento, hay una falta de conciencia al respecto de toda las técnicas, la planeación primero, las técnicas, identificar que un árbol, a lo mejor este arbolito lo plantaron a lo mejor de una altura de 1 metro, pero muy probablemente las personas que los plantaron no sabían que estos árboles alcanzan dimensiones mucho mayores, no nada más en su diámetro de tronco, sino en altura, diámetro de fronda y lo que no vemos, que son las raíces. Entonces, esta parte de la planeación es importante, ¿no? Yo, aunque compre un árbol pequeño, pues ese árbol tengo que considerar tanto el espacio aéreo que requiere como en el espacio en el terreno para que pueda desarrollar saludablemente su vida, ¿no?, sus raíces y demás, y que pueda crecer sano y vigoroso y fuerte y bello. Y vean lo que pasa, ¿no? Ya el árbol quedó así, bueno, pues entonces lo podamos, porque a lo mejor en este caso también no querían la sombra que iba a generar el árbol en estos espacios, ¿no? Y las podas que no siempre están bien hechas, como en este detalle, ¿no? Y que cuando yo he visto, ¿no?, cómo cortan los árboles en muchas partes de la ciudad, ¿no?, en las calles, por el paso de tuberías, de ductos, de cableado aéreo, de todos los elementos que hay en la ciudad, señalamientos, etcétera, todos estos. Yo a una amiga que tiene un negocio de señalamientos le decía, oye, pero ¿por qué 7 postes en una esquina, no? El teléfono y el semáforo y el alumbrado y el no estacionarse y el nombre de la calle y no, es demasiado. Entonces hay una falta de planeación, de decir, a ver, en la calle ¿qué necesitamos? Vamos a diseñar elementos que a lo mejor en un solo poste, como en los ejes viales que hay por ahí en la Colonia del Valle, ¿no?, podamos tener el semáforo, el nombre de la calle, el señalamiento, y no tener tantos elementos y el árbol o los árboles. Entonces ya es demasiado y acaban haciendo mutilaciones como estas, mal hechas, y estos cortes lo que ocasionan es que es la puerta de entrada a enfermedades, ¿no?, a enfermedades, a bacterias, a organismos patógenos que pues enferman los árboles de la ciudad. Aquí tenemos que a veces las podas no es por el cableado, sino a lo mejor es por ver un espectacular, ¿no? Entonces imagínense este caso en Santa Fe, cómo podaron las jacarandas que están en el camellón para poder visualizar este espectacular. Me parece que es grave y, ¿no?, como que dices, ¿qué especie de árbol será esto? Ay, espérame tantito, ¿no? Hay veces los podan o suceden cosas como estas que ya pierden la forma, ¿no? Los árboles pierden la forma y ya no sabemos de qué especie se trata, se deforma, ¿no? Se deforma y se enferma. Entonces, como les decía, una de las recomendaciones sería pues la planeación, ¿no?, la adecuada planeación urbana y estar conscientes de la presencia de los árboles en la ciudad, ¿no? Los árboles requieren su espacio, estar conscientes de que tienen un tamaño. Por ahí un cliente mío dice, es que yo quiero un árbol que no tire hojas ni flores, bueno, no dice así, dice, no quiero que tire basura, ¿no? Entonces le digo, es que los árboles no tiran basura, tiran hojas y tiran flores, pero no tiran basura. No, es que para mí es basura. No, bueno, pues es que son seres vivos
que tienen su proceso de vida y como parte de ese proceso de vida y de sus ciclos estacionales, pues puede haber caída de hojas y demás, ¿no? Entonces, pero no, o sea, como que en la ciudad muchas personas quieren que se vea su centro comercial, que se vea su fachada, y entonces acaban a mí me piden a veces imposibles, ¿no? Un árbol que mida adulto, no más de 3 metros, que no crezca, ¿no? Pues no hay. Entonces, pero por otro lado hay una norma que les pide a estos desarrollos que tienen que tener un cierto número de árboles, cumplir con la plantación de un cierto número de árboles, y pues quieren árboles que no existen, ¿no? Especies que no existen, porque árboles que no crezcan más allá de eso y que dejen ver sus fachadas, pues está muy difícil. Y son ejemplos de proyectos contemporáneos de arquitectura de paisaje donde sí hay una conciencia del espacio que requiere el árbol y de los beneficios que trae para los habitantes de la ciudad, ¿no? Son diferentes ejemplos. En otros países pues hay una conciencia mucho mayor, una educación, los mismos habitantes de la ciudad están conscientes de los beneficios y de la necesidad que tenemos de los árboles en la ciudad, y como les decía, toda la parte de plantación y de planeación y de tecnología en torno a esto, de valorar el suelo y demás, es importante. Hablando de suelo, les voy a contar una anécdota, un caso en donde era un conjunto habitacional donde teníamos muchísimos árboles y muchísimas áreas verdes. Es un desarrollo que se llama Villas de San José, que está por allá en el Estado de México. Y resulta que, pues como método de construcción, lo que hacen las constructoras normalmente es llegar y despalmar el terreno, aunque sea fértil, y llevárselo y a veces hasta pagar por tirarlo, ¿no? En este caso, pues yo había participado en este proyecto, mandé a hacer unos estudios de suelo, vimos que el suelo era fértil, y en los planos que hicimos, pues yo recomendé que el suelo se conservara para poder reutilizarlo en las áreas verdes del conjunto habitacional. Avanzó la obra, los constructores hicieron caso omiso de la recomendación de conservar el suelo, y cuando al final de la obra llegaron a la construcción de las áreas verdes, pues resulta que me mandan llamar y me dicen: oye, es que de suelo es una cantidad impresionante el costo de suelo que se requiere para todas las áreas verdes, 5,000 casas, ¿no? Las áreas verdes de 5,000 casas. Le digo, pues sí, yo por eso, o sea, les recomendé que guardaran el suelo. ¿Y no lo guardaron? Pues no sé, yo no sé qué sucede con la gente de obra. A ver, que vengan los de la obra, ¿no? ¿Dónde está el suelo? Y entonces, ¿dónde está el suelo? Pues nos los llevamos a un lote de enfrente, y ahí se tiraron todos los camiones de volteo, llevaron camiones y camiones y camiones de tierra y lo tiraron. Vayan por el suelo, y lo traen otra vez de regreso. Cuando fueron la gente de obra a buscar el suelo, resulta que el suelo ya se lo habían robado. Seguramente alguien que tenía un vivero dijo: este suelo me sirve bastante, y se lo llevaron. Y hubo que comprar suelo en este caso. Entonces, el suelo es algo que no se valora, que no se identifica, pero la fertilidad del suelo, su permeabilidad, son cualidades muy importantes que tenemos que reutilizar. Se habla mucho de reutilizar el agua, ¿no? De captar el agua de lluvia, de guardar el agua, pero yo no sé por qué no se habla tanto también de guardar el suelo, que también cuesta. Y entonces hay que educar a la gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los desafíos, no? Pues entrenar al personal de parques y jardines de todas las ciudades, ¿no? A que sepan hacer podas, a que tengan la herramienta correcta, a que haya una técnica de plantación, a que haya una adecuada selección de árboles dependiendo de las condiciones ambientales de la ciudad y del espacio disponible también, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Como en otros países no faltan los tutores, que son estas estacas para
para ayudar a mantener el árbol en su posición, en lo que, digamos, se empieza a desarrollar en su nuevo lugar, ¿no? Generar, ¿no? Planear y prever espacios generosos donde el árbol pueda desarrollar sus raíces. Y no sé si han visto en muchas banquetas de la Ciudad de México cómo dejan un espacio como de 30 por 30 centímetros entre el concreto, o de 40 por 40 centímetros para plantar un árbol, lo cual es totalmente insuficiente. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que a veces no todo es recursos económicos, ¿no? Sino a veces son, yo digo, ganas de hacer las cosas, de colaborar, de participar. Creo que más valioso que los recursos económicos son los recursos humanos. Entonces tenemos manos, tenemos voluntad, nos podemos unir. Entonces yo creo que los estudiantes de servicio social pueden participar, los ciudadanos de todas las ciudades de México, los grupos de ancianos, ¿no? Los grupos de jóvenes, promover, difundir todo lo que estamos hablando hoy. Organizar cursos, se organizan cursos, entonces participar en esto y ir generando conocimiento sobre el valor del árbol en las ciudades. Listo. Gracias a la maestra. Vamos a proceder a la sesión de preguntas y comentarios. Doctor. Sí. ¿Le paso este micrófono? No, ¿verdad? Ahí atrás en otro. Ah. Muy buena charla, felicidades. Muchas gracias. Espléndida. Y nosotros vivimos en una de las ciudades que más lucha tenemos con el ambiente. El gobierno de la ciudad, desde que empezamos a elegir gobiernos, tiene la obsesión en el Distrito Federal de considerarlo una ciudad. Somos la ciudad de la esperanza, la capital del movimiento, pero no somos un bosque. El 70% del territorio del Distrito Federal es bosque, es suelo de conservación, y de ese 70%, más de la mitad, casi el 40% del Distrito Federal son ecosistemas de chinampas, bosques templados, está la zona del Pedregal, pero tenemos este gobierno, vecinos y todo eso, vecinares, pero esta ciudad, este gobierno de esta ciudad tiene la obsesión de que somos ciudad, de que somos concreto. La secretaria de Medio Ambiente a lo más que da es de que ecología son bicicletas. Hasta ahí le llega, hasta ahí llega. Yo participo en comités de la CONAFOR, del Consejo Técnico Forestal del Distrito Federal, y siempre es el reclamo que hago a la gente que viene de Medio Ambiente. Ustedes no ven más allá. Y lo curioso es de que la Secretaría de Medio Ambiente, que su visión de medio ambiente es que son bicicletas, dice que no tiene competencia con los parques, dice que no tiene competencia con las áreas arboladas. Cuando yo les reclamo, oigan, este parque, es que esa no es nuestra competencia. Digo, pero sí, su competencia son las bicicletas, ¿no? Eso sí me queda bastante claro, ¿no? O sea, hasta ahí llega su idea de medio ambiente de la señora Tania Müller y todas las secretarias anteriores que le han antecedido, que no se atreven a ver la ecología. Y eso nos repercute, porque ahorita platicábamos aquí, Luciano y yo, de que los citadinos tenemos entre miedo, paranoia y rechazo de los bosques, de los árboles, y nos concentramos en nuestras ciudades. Y ni siquiera los árboles de nuestras ciudades somos capaces de defenderlos y de cuidarlos. Yo creo que esa parte que nos toca de, como estos eventos extraordinario, esa visión que tuvo el doctor Teobaldo en hacerlo, y seguramente irá de cada vez mejor y mejor, y cada vez más gente entenderán que se nos va la ciudad, la calidad de vida, si no cuidamos y respetamos
los bosques. Y esa es la pregunta, ¿cómo hacer para que los especialistas de arboricultura, con las autoridades o con las personas? Paseo de la Reforma es un mausoleo, los bosques están viejos, decrépitos. Ahorita que veía Campos Elíseos, pues ya quisiera Campos Elíseos del DF parecerse a los Campos Elíseos de Francia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que a especialistas como usted le hagan caso? A mí me da mucha tristeza esto que usted me comenta, porque fíjese que en México sí hay mucha gente capacitada, mucha gente que está capacitada y que no tiene trabajo, mucha gente que sabe mucho y no tiene trabajo, o que no está trabajando en lo que debe. Entonces, yo nunca he trabajado en el sector gubernamental, he tenido contacto con ellos. Y creo que desde ahí, ¿no? O sea, el conformar equipos de trabajo, hay un compromiso de conformar. Yo digo que los mejores proyectos y las mejores obras son equipos multidisciplinarios, ¿sí? Yo llevé la materia de arquitectura de paisaje con el arquitecto Carlos Bernal hace mucho tiempo y me enamoré de la arquitectura de paisaje, ¿sí? Y sin embargo, muchos años hasta ahora después, se empieza a reconocer los beneficios de un diseño de paisaje, de un proyecto, de una especialidad en esto, ¿no? Va a haber un congreso próximamente, en noviembre, que están organizando la Sociedad de Arquitectos Paisajistas, ¿no? Y ya ahora hay algunos concursos donde nos invitan a participar, donde despachos de arquitectura, donde ya nos consideran como una especialidad del proyecto. Y esto es nuevo, desgraciadamente, es nuevo en México, porque en otros países sí ha habido más conciencia de esos grupos de trabajo. Entonces yo creo que el gobierno debe de organizar equipos profesionales de trabajo, ¿no? Y que las decisiones vengan en equipos multidisciplinarios en beneficio de todos. Es lo que le puedo decir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Otra vez Rubén Hernández. Hablaba usted sobre unos organismos que hay en la ciudad, que vemos en las banquetas y en las grietas inclusive de las casas. Hay una planta que me imagino que existió desde que había aquí un lago, y todavía se ven algunas colonias sobre todo al oriente, que me imagino que es la que existía cuando había agua, y que desgraciadamente bueno, yo no soy especialista en nada de eso, pero aún existen, y pienso que son plantas que quieren sobrevivir todavía y que están en peligro de extinción, y que nadie, que en este caso pues en este caso el gobierno pues no le interesa que siga, digamos, de alguna forma rescatar esas especies. Entonces yo pienso que sería buena idea, aunque no es un árbol, pienso, pero sí es importante, ¿no?, para el ecosistema y el medio ambiente. Desde luego que sí. Fíjese que le comento que, no sé si conozcan un libro en el que, bueno, lo publicó el gobierno del Distrito Federal con un biólogo y un equipo de especialistas, perdón que no me acuerdo de los nombres de los autores, pero fue el Banco Mundial y el gobierno del Distrito Federal, y es una guía para el establecimiento de áreas verdes en el Distrito Federal. Este libro trae dividido todo el territorio del Distrito Federal en ecosistemas, y entonces ahí podemos ver cómo, como dice usted, el oriente es muy diferente del poniente, es otro clima. De hecho, el oriente tiene una humedad menor, otro tipo de suelo, etcétera. El poniente es diferente, es más húmedo, en fin.
Entonces, yo creo que sí están identificados, a veces lo que falta es como la acción, a veces está la norma publicada, los estudios hechos, y lo que falta es como ya, ¿no? El hecho de proteger. No, aquí dice que está protegida, ahí está, y al final nadie protege. Pero creo que es labor de todos, o sea, creo que también un error nuestro es pues no participar, no levantar la mano, no, creo que es también nuestra obligación como ciudadanos mencionar esto y acudir, creo que valdría la pena, es lo que le puedo comentar. Bueno, quisiera irme con la idea o más bien cómo se llama esa planta, porque es como una cañita, parece como un bambucito. ¿Serán tules? Sí, y crece. ¿Tule? ¿O serán tifas? ¿Manglar tal vez? Sí. Es como un manglar. Sí, es una cañita que me imagino que había bastante antes. Sí, Sí. seguramente ellas, o sea, ese tipo de especie vive junto al agua, a cuerpos de agua. Muchas gracias, maestra, y les pido Muchas un gracias aplauso a ti, para agradecer la Teobaldo. presencia. Teobaldo sí que pone su granote de arena. Muchas gracias.